Muy bones, collacies y collacios, aquí entama un nuevo directo en Alderiques, como os anunciamos en nuestras redes sociales, güey, especial baloncesto, como sabéis, tenemos bezu facer con nuestro collazo Lluís Fanjul el hacer un repás al mundo de la canasta, aquí en Alderiques, un nuevo directo, pero güey, tenemos un convidado per especial a que hay que dar la enhorabona y ya los tenemos per ahí a los, vamos a ser tres, a los otros dos, que ya Nacho Galán, entrenador del Círculo Sesión Baloncesto, saludamos ya a los dos convidados de Güey. Lluís, Nacho, ¿cómo estáis? Muy bones. Bueno, muy bien, muy agradecido porque os habéis acordado del Círculo Gijón y en especial en este caso de mí para hablar un poco en nombre del equipo bueno, contentos y felices de compartir estos minutos con vosotros, claro. Lluís, teníamos ganas ya de charlar de básquet, ¿no? También, ¿eh? Llevamos Sí, tiempo. é verdade que facemos este repás anual al baloncesto, agora que acabou ya todo, estamos a la espera de si Eurobásquet, pues nada, vamos a charlar un poquitín de lo que foi la temporada, desde Asturias hasta la NBA. Hasta la NBA. Lo primero, eso, Nacho, dáteles más la más fondera enhorabona, ese Círculo Sesión Baloncesto que subía a la segunda FEP, que lle para entender la siente un poco, y que vamos a hacer un repaso, como decía Luis, a todo lo que son a todo el básquet, de lo más averado, lo más cercano asturiano hasta la NBA, eso, como la tercera categoría del básquet estatal, ¿no? Sí, bueno, nosotros a partir de ahora pues entramos ya entre lo que serían los 50 equipos principales de españoles, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta además que España es sin lugar a dudas y dicho por todo el mundo el país donde después de en Estados Unidos mejor baloncesto y más profesional se practica, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que es un logro importante y que debe ser motivo de orgullo para todos los aficionados que tienen una parte importante del éxito, ¿no? Que también ellos han ayudado mucho en conseguirlo. Claro, porque ahora en Asturias, Luis, para aclarar la siguiente, tendríamos eso, la que vamos a repasarlo después, la Liga CB, que sería, bueno, la Liga que ganó el Real Madrid, que después falaremos. Después hay una segunda categoría, que es donde está el OCB, el Oviedo Club Baloncesto, y después ya tendríamos por ahí al Círculo, que bueno, que ya hay un salto, bueno, las dos principales ciudades de Asturias pues tienen equipos ya en categorías ya, en este caso masculinos superiores, ¿no? Y es muy importante la noticia y lo que algamó el club de Nacho Galán, ¿no? Sí, no, o sea, lo que lle el Círculo foi unha pasada, la verdad. A nivel deportivo fue un récord. O sea, quiero decirte, fue un equipo que fizo unha temporada regular para quitarse el sombrero, falábamos antes, con 24 victorias, únicamente nada más 2 derrotes. Yo no sé si estaremos falando de datos históricos, pero la verdad es que fue una temporada que para los que tuvimos en el pabellón, incluso más allá de lo deportivo, prestó muchísimo, la verdad. Porque el Círculo supo transmitir que además de dar el espectáculo en la cancha, contagióse también una grada, ¿no? Y eso pocos equipos lo faen. O sea, vamos a ver, el hecho de que la afición tuviese involucrada, que participase también en el juego, y es difícil de conseguir, y yo creo que en este caso el Círculo dio una tecla y la verdad es que supo volver a recuperar la ilusión que una ciudad como Xixón tenía para el baloncesto, y la verdad es que prestó muchísimo. A mí muchas veces tocóme trabajar Sí. y tengo que confesar que muchas veces perdía la atención de cuanto al trabajo por el juego que se estaba dando en cancha, ¿no? Pero bueno, nada, prestosísimo. Y sí, como decías, a nivel del baloncesto español tenemos la ACB, tenemos la primera FEP y tenemos ya la segunda FEP, que es donde se atopa el círculo. Claro, Sí, Nacho, luego sí, esto dime, que dice sí, Luis, pues se vio potenciado al celebrarse la fase de ascenso en Gijón, sí. que eso hizo que la gente pudiese vernos en directo, esos 4 partidos vibrantes, muy complicados, que se sacaron como con 3 victorias y con bueno, una única derrota por una canasta en el último segundo de un tiro de 3. Bueno, Sí. se dieron todos los ingredientes para hacer una competición muy, muy emocionante y que hizo que la gente lo viviese con un fervor enorme, ¿no?
Entonces, muy contentos. Claro, Nacho, porque esto la xente pode tener alcordanza, ¿no? del Xixón baloncesto, eso en la máxima categoría, pero que supón para la ciudad de Xixón este salto y sobre todo prestábame entrugate y después Lluís también, oye, tienes digamos Lluís, todo el micrófono abierto para entrugar a Nacho lo que te preste, pero para Xixón que supón este nuevo salto, el de ir a dulces poqueñín a poco, de ir subiendo categorías, Nacho? Bueno, hombre, yo creo que es muy importante deportivamente, ¿no? Porque es una competición muy complicada. Ya digo que estamos hablando de estar entre los 50 primeros equipos del deporte, ¿no? En este caso del baloncesto, que es el segundo deporte más importante en España, ¿no? Entonces, es ya una categoría absolutamente profesional, con unas exigencias enormes para los clubs. Mueve muchísimas aficiones, jugamos por toda España. Vamos a participar este año también en lo que se llama la Copa España, que bueno, para los menos especialistas en baloncesto viene a ser un poco como la Copa del Rey de fútbol, donde vas subiendo y pasando eliminatorias para poder llegar a jugar contra los mejores, si llega a ser el caso.